Bien, estamos con Denis Small, director para Asuntos Iberoamericanos de la revista EIR, fundada por Lyndon LaRouche y miembro del Instituto Schiller también. No creo que esté bien pronunciado todo esto, pero disculpas, Denis. Enrique Box te habla, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Retrovisor, que es nuestro programa, bienvenido a Radio Independencia. Muchas gracias, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y no, todo pronunciado muy bien. Bueno, muy diplomático de tu parte. Este, otra cosa que no mencioné de tu currículum es que sos adicto a los alfajores también. Así es, confieso, absolutamente. ¿Eso es porque has andado por Argentina? He estado en varias ocasiones, por primera vez durante la Guerra de las Malvinas, porque el jefe de nuestro movimiento, Lyndon LaRouche, fue, creo, el único político estadounidense que respaldó a Argentina en la Guerra de las Malvinas, en base a los principios establecidos en la política exterior de Estados Unidos, cuando bajo John Quincy Adams nos oponíamos al colonialismo británico y me tocó viajar a Argentina. Creo que fui casi uno de los únicos periodistas norteamericanos que pudo estar ahí durante la guerra, y bueno, de ahí en adelante he viajado en varias ocasiones. eh, Conozco un poco al país, me encanta. Obviamente los alfajores, ¿No? pero en general me ha gustado mucho estar en Argentina, y en el 84 viajé con la Rush a Argentina, donde él tuvo reuniones a todo nivel del país, incluso se reunió con el entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. Bien. Para otra entrevista, y esta pregunta es para otra entrevista, porque primero quiero que podamos hablar de lo que están emprendiendo ustedes, que es muy importante, fundamental, diría. Eh, la pregunta sería, para esa otra entrevista, si la guerra de Malvinas no fue un ariete para introducir el neoliberalismo en Gran Bretaña primero y después en toda Europa. Pero lo dejamos para después. Ok, está bien. Eh, eh, Nosotros estuvimos viendo algunas publicaciones de ustedes en YouTube. Y realmente quedamos muy sorprendidos con mi compañero Carlos César Navarro, porque hay un eje de coincidencia muy importante en cuanto a las preocupaciones que ustedes vienen manifestando, en cuanto a las propuestas que están teniendo. Eh, Vimos también la exposición del coronel retirado Black Ujú. sobre las amenazas de golpe de Estado en Estados Unidos. Eh, y también nos preocuparon muchísimo. Estados Unidos es un tema que acá en Argentina, para hablarlo con determinadas, con casi todas las líneas intelectuales, hay que explicarlo mucho, porque hay un gran preconcepto y se suele por estos lados pensar en términos futbolísticos, ¿no? Con las lógicas futbolísticas. La lógica futbolística dice que si yo cometí la falta dentro del área es penal, no es penal, y si la cometió otro sí es penal, ¿no? Sí, esa es la lógica futbolística. Y se aplica a la política, lamentablemente, también. Por qué no nos pones por dentro de qué es la, este, el Instituto Schiller, qué es, de qué se trata? Y, por ejemplo, esto que acabas de decir de Lyndon LaRouche es sorprendente. Yo creo que la mayor parte de la población lo desconoce completamente, como desconoce muchas otras cosas también, ¿no? Ya hablé demasiado. Bueno, no,
Lyndon LaRouche ha sido a lo largo de sus 50 años de actividad política. Él falleció hace año y pico, año y medio, a los 96 años de edad. Fue una figura política, intelectual, especialmente en el área de economía, pero también ciencia, absolutamente enemigo de los intereses financieros internacionales y toda la idea de imperio, toda la idea del colonialismo. Y en sentido político, en Estados Unidos, LaRouche está dentro de una tradición norteamericana que sí es muy desconocida fuera de Estados Unidos, en Argentina y en otros países, pero también es una tradición muy desconocida en Estados Unidos, que no conocemos nuestra propia historia. Por cierto, para aclarar, yo soy norteamericano de nacimiento. Te estoy hablando de cerca de Washington. Vivo en el norte de Virginia, cerca de Washington. Entonces, cuando digo nosotros, estoy hablando de los norteamericanos. Pero LaRouche viene de una tradición realmente muy fuerte en Estados Unidos, que es la que se estableció cuando se fundaron los Estados Unidos, con Washington, con el primer secretario del Tesoro Alexander Hamilton, luego con el presidente John Quincy Adams, el presidente Abraham Lincoln, McKinley, Franklin Delano Roosevelt, etc. Y es una tradición de oposición total al concepto de imperio. Nosotros nos establecimos como nación en una lucha de vida o muerte en contra del Imperio Británico. No solamente como una potencia que nos estaba imponiendo condiciones que no aceptábamos, sino con una idea de establecer una nación con una idea diferente a la idea colonial del sujeto, ¿verdad? Está la oligarquía y luego están los sujetos. La idea de una república constitucional basada en lo económico, en el desarrollo constante, sin fin, de los avances científicos y tecnológicos, lo que quiere decir que toda la orientación ambientalista, verde y demás es un fraude científico, porque siempre hay la posibilidad del avance tecnológico para sobreponerse a los límites de los recursos aparentemente finitos. O sea, no hay límites al crecimiento. Esta es una de las ideas más, fundamentales de LaRouche. Pero en la cuestión de la relación social, la idea de la soberanía nacional es establecer las condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades creativas para ser un verdadero ciudadano y no simplemente un sujeto que acepta lo que le imponen. Entonces, esto ha sido la tradición fundamental de Estados Unidos, muy violada en el siglo XX y siglo XXI. Lo que pasa es que la gente suele conocer primero lo que le dicen sobre ciertos países, ciertos lugares, y luego lo que tienen frente de sus narices. No conocen la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos no conocemos en general la historia, por decir cualquier cosa, de Juan Domingo Perón, o mucha gente no lo conoce. Simplemente se presenta una imagen absolutamente falsa, limitada, se toma un pedacito de lo que pudo haber ocurrido y luego simplemente se desconoce todo lo demás. Claro. Entonces, para Acá Estados también, Unidos... ¿eh? Acá también. No, por supuesto, sí, exacto. Porque todo esto es la intención de los británicos, del Imperio Británico y de la filosofía británica, es que la gente no tenga un concepto verdadero de la historia. Si la gente quiere entender quién es Lyndon LaRouche, tienen que entender qué es Estados Unidos, qué fue Washington, cuál fue el proyecto de Hamilton. La idea de que la economía se mueve o entre el liberalismo de Friedman y de Keynes, por un lado, o el marxismo materialista. Eso es falso. Hay una otra escuela de economía, que es la escuela de Hamilton, la escuela del sistema americano de economía, opuesto al sistema británico de economía, que es la idea del mercantilismo, el dirigismo, que es exactamente donde un Franklin Roosevelt y un Perón y un López Portillo y un conde Sergei Witte y un Lautenbach en Alemania comparten un concepto de lo que es el desarrollo económico.
Pregunta larga, respuesta larga. Y simplemente un comienzo para que la gente pueda tener un poco una idea de quién es Lyndon LaRouche. Debo añadir un punto adicional, Enrique, que es que a LaRouche lo metieron a la cárcel. LaRouche fue preso político por 5 años por órdenes e instrucciones de Wall Street, bajo el gobierno de Bush, por crímenes que jamás cometió. Y no solo él. No, también tu servidor. Yo estuve en la cárcel. Pero eso ya lo sabías. Sí. Sí, sí. Tuve el gran honor, y para mí fue un momento de honor, ir a la cárcel por delitos que jamás cometí, precisamente porque nos opusimos y nos oponemos a Wall Street y toda esta política financiera, y a diferencia de otros no dimos el brazo a torcer y no nos callamos y no aceptamos acuerdos y tranzas, y por eso a LaRouche siempre lo han catalogado y lo han satanizado y han mentido sobre él, precisamente para que la gente no se entere de lo que estaba planteando. Entonces eso era importante mencionar. Me gustaría aclarar, aclarar no, perdón, agregar a lo que acabas de decir sobre el papel de la esencia norteamericana puesta patas para arriba con la infiltración británica. Madres de Plaza de Mayo tuvo un apoyo muy importante en Estados Unidos. Y su paso por Estados Unidos fue un paso decisivo en la proyección internacional que después tuvo, ¿no? Así que, bueno, me parece importante subrayarlo. Ustedes están abogando por entendimientos, por la paz con Rusia, China y el resto del mundo, ¿no? Precisamente en acciones que deben necesariamente neutralizar el imperio británico. Sí, pero no solamente entendimientos, o sea, no es simplemente llegar a un acuerdo, vamos a dejar de pelearnos. Tiene que ser una nueva arquitectura de seguridad internacional, tiene que ser una nueva manera de abordar el problema de las dificultades estratégicas y el papel del Estado Nacional Soberano. Se tiene que basar necesariamente en una nueva arquitectura económica internacional, porque donde no hay condiciones de desarrollo, donde hay condiciones de depresión económica, donde hay condiciones de una pandemia producto de políticas económicas erróneas por los últimos 50 años, porque aclaro, entre paréntesis, la pandemia no la produjo el virus, claro, eso está ahí. Claro. Pero lo que hizo que eso fuera posible y se volviera una pandemia es como lo que pasó en el siglo XIV con la peste negra, cuando llegaban las mismas ratas con las mismas pulgas y la misma peste negra, como siempre había ocurrido por centenares de años a Europa, a Venecia, pero encontraron una sociedad desgastada y reducida y con cero condiciones de nutrición, de salud pública y demás, precisamente por un saqueo financiero que en ese entonces se estaban llevando a cabo los bancos de los Bardi y los Peruzzi y los otros bancos venecianos y genoveses. Hoy, pues tenemos los Citibank, los HSBC, los Standard Chartered, los etcétera, etcétera, JP Morgan, que con esta política de saqueo, y esto lo denunció LaRouche hace décadas, hace 30, 40 años, si tú impones condiciones de destrucción del nivel de vida, de salud pública, de falta de nutrición en el planeta, tarde o temprano van a brotar epidemias que se vuelven pandemias. Lo mismo con la guerra. En algún momento, si tú reduces la capacidad de la sociedad y la población por mantener la población, van a cabalgar los 4 jinetes del apocalipsis. Lo que no se sabe es cuál de los 4 va a salir primero, pero eso es todo. Claro. Entonces, para no tener guerra, tienes que tener un cambio del cuadro económico internacional, donde se toma la totalidad del sistema financiero actual, con sede en Londres, repito, sede en Londres y sucursal en Wall Street, no al revés, porque las ideas y la política proviene de Londres, y eso se tiene que tomar y se tiene que poner por un proceso de reorganización por bancarrota. Se toman esos $2,000 billones,
se dejan de pagar porque no se pueden pagar, es puro saqueo, y se establece un nuevo sistema basado en el desarrollo industrial y tecnológico. En base a eso se pueden establecer entendimientos, ahí sí, entre las principales potencias porque va a estar en su interés nacional, no está en el interés de Wall Street, ni la City de Londres, ni la de Buenos Aires, pero está en el interés nacional de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Argentina y en realidad de todos los países. Entonces, claro, se requiere en este momento urgentemente una reunión cumbre de las 5 potencias, las 5 naciones permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo solicitó y lo propuso el presidente Putin de Rusia en enero de este año. Nosotros en el Instituto Schiller respaldamos esa propuesta. Pueden haber mejores combinaciones, o sea, el Reino Unido no debería estar, pero está bien, lo propuso Putin. Tengamos esa reunión, pero en base a un programa de desarrollo económico y una arquitectura de seguridad que se base en eso para tener un cambio total de paradigma. Entonces, esa es la idea a la que te referías en nuestra propuesta. ¿En qué momento se siente la infiltración británica en las políticas financieras de Estados Unidos? No, desde el comienzo, desde el comienzo. Los británicos primero querían, cuando ganamos nosotros la guerra de independencia, trataron de derrotarnos eh, con otras guerras. Por ejemplo, la guerra de 1812 fue una guerra lanzada por los británicos en contra de Estados Unidos, y luego la guerra de secesión, la guerra civil, que le llamamos acá. Los estados confederados fueron simplemente un instrumento títere de los intereses británicos con la idea de dividir al país y destruirlo de esa manera. Y tenían gente infiltrada y demás también. Pero en cierto momento se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar y pensaron más bien que esto se tendría que socavar desde dentro, que era la manera más exitosa de hacerlo. Y ahí entran las cuestiones fundamentales, como por ejemplo la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos a principios del siglo XX, que fue una idea de los británicos. Y toda la historia en Estados Unidos ha sido una pelea. Podríamos repasar presidente por presidente quiénes eran los agentes británicos, como Woodrow Wilson, por ejemplo, promotor del Ku Klux Klan, Teddy Roosevelt, muy diferente a Franklin de la Roosevelt, y quienes eran los presidentes que por lo menos estaban defendiendo el interés nacional. Ahora, la parte financiera y económica, yo creo que el momento decisivo de la era moderna se viene en 1971, cuando Nixon rompe la relación del dólar con el oro. Y más importante que eso, todo el mundo lo tiene asociado con el oro, pero es un poco una obsesión con el oro. Lo que realmente hace ahí Nixon es que elimina el sistema del Bretton Woods y en particular introduce lo que son los tipos de cambio flotantes. Ya no hay paridades fijas, ya no hay un sistema de control de cambios donde una nación, llámese Perú, llámese Argentina, llámese Nigeria, tienen su moneda propia, defienden esa moneda con control de cambios y control de capital. Existe un tipo de cambio fijo para las relaciones internacionales y pues mal que bien se puede establecer un sistema que funciona. En el 71 se introduce el sistema de tipos de cambio flotantes y se abren las puertas de par en par a la especulación financiera internacional. Se empieza a especular sobre las devaluaciones impuestas y la fuga de capital permitida por los tipos de cambio flotantes. Y lo que pasa es que el dólar deja de ser la moneda nacional de Estados Unidos. El dólar se vuelve el eurodólar, que ya no lo controlamos nosotros, los norteamericanos, y el gobierno ya no lo controla, sino que lo controlan los banqueros internacionales desde la City de Londres. Y ese es el principio del fin, porque se abre las puertas a la creación de una burbuja especulativa que hoy, como mencionaba, llega a los 1.800 billones de dólares.
Y el remate ocurre cuando en 1999 se elimina dentro de Estados Unidos la ley Glass-Steagall, que es la ley establecida por Roosevelt, que separa absolutamente la banca especulativa de inversión por un lado, que no tiene respaldo del gobierno, y la banca productiva, la banca comercial de préstamos industriales y demás, y préstamos al consumidor. Antes eso estaba separado totalmente, pero en el 99 se elimina la ley Glass-Steagall y después de eso todo se vuelve especulación. Es como poner en la puerta de entrada, bienvenida al cáncer. Claro. Entonces, pues eso es lo que pasó. Entonces, esos son los hitos más importantes, yo diría. Una de las cuestiones que mencionaste está en Italia, por ejemplo, es el tema nutrición. Y con Carlos César Navarro nosotros venimos insistiendo mucho, y él es inclusive responsable de la columna de salud de nuestro programa, en la cuestión nutrición. Nosotros decimos, entre otras cosas, por ejemplo, que los alimentos que compramos en el supermercado ya deberían estar definidos como comestibles o alimentos. Unos son nutritivos y los otros no. Son sencillamente para comer y divertirse con el paladar, ¿no? No, Eh, no, no vas a atacar a los alfajores, ¿verdad? Por no, favor, no, no. no, no, por favor. No, no, no. Y bueno, una de las cosas que nosotros observamos es que en todas las recomendaciones con esta pandemia que estamos viviendo, en todas las recomendaciones, use barbijo, esto, aquello, ¿no? Cosas que no discutimos, quédense en su casa, cosas que tampoco discutimos, pero a nadie le dice, principalmente a los niños, no se está utilizando como ejemplo, este ejemplo magnífico, a pesar de lo negativo que es decir, por favor, no fumen, que es una estupidez fumar. Por favor, no se empanturren con azúcar, con las gaseosas. Por favor, no coman tantas grasas. Por favor, no coman endulzante, adisulante, conservante, colorante, saborizante. Basta de artificialidad porque eso nos resta capacidad para enfrentar las amenazas de cualquier agresión natural, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho de verdad en eso, pero quiero añadir otro elemento que creo que es fundamental. Si veamos la situación mundial a ojo de pájaro, o sea, veamos la situación no a nivel simplemente de lo que dices, de la nutrición, de lo que come la gente, lo que pueden comprar en el supermercado y demás, sino veamos la situación del planeta. Tenemos 7.300 millones de habitantes, creo, algo así más o menos. Más o menos. Y luego hagamos lo que hacía Hamilton con economía física. Preguntémonos no sobre aspectos de precios y salarios y dinero, etcétera. Veamos el aspecto de economía física. Veamos qué es lo que requiere esa población y que va a crecer y debe además vivir más años. La esperanza de vida tiene que crecer y la calidad de vida. ¿Qué es lo que se requiere en términos de los diferentes elementos de una canasta básica de consumo? Por ejemplo, alimentos con buena nutrición, vivienda, energía, etcétera, etcétera, lo que se requiere. Luego lo que se requiere en bienes de capital, luego lo que se requiere en infraestructura en términos físico-económicos. Si vemos nada más la canasta básica de consumo y tomamos la parte de alimentos, que es lo que estamos discutiendo, lo que vamos a descubrir que es que la producción mundial de alimentos es absolutamente insuficiente para lo que requiere la población mundial. Tenemos una situación de hambre y en ciertos lugares hasta inanición. Los expertos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas están hablando de que hay peligro de que 60 millones de personas pueden morir de hambre inmediatamente este año. Entonces, la pregunta se vuelve, sí, producir alimentos nutritivos, pero también, ¿cómo podemos lograr, digamos, duplicar la producción de alimentos a nivel mundial?
Y digo duplicar porque es factible, se puede hacer. Argentina es un país con condiciones naturales espectaculares, como todo el mundo sabe. Tiene la pampa húmeda, tiene las condiciones perfectas en términos naturales. Otros lugares no lo tienen, pero se pueden mejorar con inversión en infraestructura, con fertilizantes, con pesticidas, con tractores, haciendo lo que se hace para que la agricultura rinda más. Hay dos regiones principalmente en Latinoamérica, en Sudamérica, que se pueden volver con una orientación económica adecuada, otras pampas húmedas. O sea, ¿por qué los argentinos deben ser los únicos? Que es Claro. el cerrado brasileño, en el interior del país, es un área muy grande, no tengo los números en este momento. Y luego los llanos orientales entre Colombia y Venezuela. Ahora, son dos regiones potencialmente muy fértiles, muy ricos, requieren ciertos cambios químicos del suelo, o sea, ciertos fertilizantes, y requieren absolutamente infraestructura. Infraestructura es el gran problema de los ferrocarriles en Argentina, donde ustedes vivieron el colonialismo británico, que les destruyeron los ferrocarriles, y lo primero que tiene que hacer un Eh, gobierno nacionalista es nacionalizar eso. te corrijo el tiempo verbal. ¿Mm? Padecemos. Ok, Argentina es una neocolonia británica en este momento. sí, sí. Sí, Pero ha tenido momentos que no. claro, sí, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, Lo perdimos cuando a Rosas lo derrotaron con un ejército brasileño financiado por Gran Bretaña. Lo perdimos con Irigoyen, lo perdimos con Perón nuevamente y lo perdimos en estos últimos 4 años anteriores del neoliberalismo más rabioso de Macri, ¿no? exacto, Eh, exacto. Me gustaría preguntarte, Pero nada más ¿te para quedó algo? completar, sí, no, para completar la idea de simplemente si se puede cambiar el sistema económico y se puede cambiar para poder desarrollar la agricultura con los insumos necesarios. Tenemos las condiciones en que se puede empezar a producir, y en África se puede hacer lo mismo, la cantidad suficiente de alimentos para darle de comer adecuadamente a toda la población del planeta y a los que se vienen, al crecimiento demográfico. Una vez fue, creo, el Papa Paulo VI, dijo de manera muy folclórica, pero este dicho, creo que sí lo dijo, no lo tengo comprobado, pero creo que sí lo dijo. Dijo, pues cuando hay más cabezas que sombreros, dijo el Papa, hay quienes proponen cortar cabezas. Yo, dijo el Papa, propongo simplemente producir más sombreros. Claro, Entonces, el claro. argumento maltusiano de que estamos sobrepoblando la tierra y que hay recursos limitados y que no se puede y que nos vamos a morir todos es absolutamente falso. No somos ballenas, no somos hormigas, no somos simios sofisticados, somos seres humanos, tenemos creatividad, tenemos tecnología, tenemos ciencia y eso se puede aplicar concretamente a la situación de alimentos para hacer lo que dices, pero a nivel planetario. Esa era la idea. Bien, a veces la historia se repite en los países, ¿no? En la situación actual de Estados Unidos, donde, por ejemplo, vemos brotes sociales de disconformidad, financiados, por supuesto, ¿en qué otro momento de la historia norteamericana se parece este? Bueno, muchos, porque han habido momentos en Estados Unidos y también a nivel internacional. Deja primero hacer un breve paréntesis para abundar un momento sobre el tema de lo que está pasando. Y lo mencionaste cuando hiciste referencia a las declaraciones del coronel Richard Black, coronel retirado, que advirtió sobre el peligro de un golpe de Estado. Esto lo están diciendo abiertamente ciertos círculos militares en contra del presidente Trump. Se ha armado todo un escenario organizado desde Londres, primero para tratar de tumbar a Trump
con todo lo que armaron con el dossier Christopher Steele y luego lo que vino del MI5 con la idea de hacer un impeachment, un juicio político de Trump, sacarlo de la presidencia. La Cámara de los Lores en el 2017 produjo un informe, está escrito, es público, no es secreto, donde ellos dicen que no podemos permitir de ninguna manera que Trump tenga un segundo periodo constitucional, porque luego lo que va a pasar es que ese tío se va a asociar con Putin y con Xi Jinping y entonces sí estamos fritos. Entonces se está moviendo en todo eso. Lo que dijo recientemente el general retirado Mattis, que fue secretario de Defensa, y esto fue público, dijo en una conversación con el director nacional de inteligencia, Dan Coats, hace algunos años, le dijo, mira, con Trump va a llegar el momento donde vamos a tener que llevar a cabo acción colectiva para pararlo, acción colectiva para pararlo. Están hablando abiertamente de un golpe. Entonces, lo único que hizo el coronel Black es que dijo en voz alta y con muchos pantalones, debo decirlo, porque esto no es fácil hacerlo en Estados Unidos, lo que ya está a la vista. Hay un peligro en ese sentido y ahí, por ejemplo, lo que dice Hillary Clinton ya le recomendó abiertamente a Biden que no acepte la victoria de Trump, aunque gane Trump, que no lo acepte, simplemente no se puede aceptar. Entonces, esto está en el aire, la idea de que va a haber una interrupción constitucional en Estados Unidos, de algún tipo, de alguna índole. Entonces, es muy importante sonar la alarma en ese sentido y gente como el coronel Black, William Binney, Kirk Wiebe, ex técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad, están hablando de lo mismo. Los motines, la violencia en Estados Unidos en las calles forma parte de este mismo cuadro. Es decir, esto es como la Revolución Francesa. Los británicos armaron el jacobinismo de la Revolución Francesa de tener violencia extremista, radical, para tratar de parar lo que fue la Revolución Americana, que fue algo que se oponía totalmente en contra del Imperio Británico. Metieron la idea del jacobinismo y el radicalismo extremo como una manera de canalizar y de desvirtuar lo que fue la Revolución Americana. Hay momentos y movimientos jacobinos en la historia, a veces de derecha, a veces de izquierda, radicales, que se basan no en un concepto del hombre capaz de ser creativo y cambiar la dirección de la sociedad, sino simplemente con la idea de descabezar a la gente. O sea, lo que hicieron Pol Pot, lo que hizo Sendero Luminoso, lo que hicieron Robespierre y Necker en Francia. Y por supuesto en Argentina han vivido eso y en muchos países también. El caso de México es otro caso de lo mismo. En el 68 en México, seguramente sabe, lo que pasó fue toda la violencia en México cuando habían protestas estudiantiles. Los militares salieron a resistir eso y resultó una violencia total, la masacre de Tlatelolco. Bueno, ahora posteriormente se ha demostrado que los primeros en disparar no fueron los estudiantes y no fueron los militares, No, sino claro, una tercera fuerza claro, en las azoteas como exacto. francotiradores Sí, sí. para crear esto. Entonces, sí, esto que está pasando ahora en las calles de Estados Unidos es algo que se monta sobre una protesta válida por el racismo, todo lo que fue el movimiento de derechos civiles de Martin Luther King. La gente salió a la calle por eso. Muchos amigos nuestros están en eso, pero ellos nos contaron, bueno, nosotros salíamos durante el día para tener manifestaciones pacíficas y exigir cambios, y en la noche salían los encapuchados, Aparecían, claro, claro. y ahora son puros encapuchados y violentos, y la gente de Martin Luther King ya no sale a la calle. Entonces, una operación típica de una tercera fuerza para crear caos intencionalmente, para crear este tipo de crisis institucional. Bueno, yo no puedo más que festejar este movimiento que están realizando ustedes. Me parece sumamente necesario, el peligro es muy grande que un grupo minúsculo
de privilegiados y de encaramados en un poder oscuro, nos estén arrojando al borde de una guerra mundial, ¿no es cierto?, atómica, que puede significar el fin de la humanidad tal como la conocemos, por supuesto, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la entrevista, espero que podamos continuar hablando de este tema, continuar ampliándolo para que la gente lo vaya conociendo. En principio te cuento, nosotros siempre colgamos en nuestra página de Facebook Retrovisor los enlaces de todo lo que ocurre, de todo lo que ha ocurrido en nuestro programa. Entonces, por supuesto, vamos a poner los enlaces al Instituto Schiller, ¿no? Para que la gente pueda ir Perfecto. ampliando su conocimiento al respecto, y quedamos a disposición de ustedes. No, magnífico, te agradezco la oportunidad y claro, espero que sea nada más la primera de varias discusiones. Además de la página del Instituto Schiller, si vos no lo tenés, te daré el enlace a la revista Resumen Ejecutivo de EIR, que está en español y tiene mucha información. Básicamente te la mando por chat después y la Claro, puedes claro. colgar, porque además ahí tienen acceso a las videoconferencias internacionales que hemos tenido, dobladas al español, por supuesto, y también está ahí la invitación que quiero aprovechar para extender especialmente a los jóvenes y a los docentes, porque va a ser una reunión internacional de jóvenes a nivel internacional de diferentes continentes para hablar de estos temas. Va a ser este sábado 26, va a empezar a las 11 de la mañana hora de Argentina, a las 10 de la mañana hora mía de aquí de Washington, para hablar de estos temas internacionales. Y creo que es algo que puede ser de interés de todo el mundo, pero especialmente de los jóvenes inquietos y que quieren ayudar a crear un futuro posible para ellos. De nuevo, te agradezco mucho la oportunidad y muchos saludos a todos por allá. Igualmente para todos ustedes, Denis, muy amable, ¿eh? Un Hasta abrazo. siempre. Hasta pronto. Chao.